A pesar de que Estados Unidos en constantes escenarios ha salido al frente a decir que apoya el principio de dos estados y que va a apoyar, en este caso, que se cree el Estado palestino, parece que aparentemente se ha olvidado de todo lo que decía. Estados Unidos acaba de vetar la solicitud de Palestina para ser miembro pleno en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué significa esto y por qué se demuestra, como hemos dicho, un doble discurso por parte de Estados Unidos? Vamos a comentarlo. Durante la votación en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos ha vetado este 18 de abril la solicitud de Palestina para ser miembro pleno de la Organización de las Naciones Unidas. Esto ha reportado diferentes medios de comunicación. Palestina de momento tiene pues el estatus de observador en el organismo mundial desde el 2012. A principios de abril, en medio de la guerra que se está viviendo entre Gaza, Palestina ha decidido enviar una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidiendo una nueva consideración de su solicitud de membresía, que fue presentada por primera vez el abril del 2011. Así como lo escuchan, a pesar de que algunos medios de comunicación, algunos analistas un poco más pro-occidente, han salido al frente permanentemente a decir que básicamente los palestinos no quieren un estado, la realidad es completamente diferente. Y a pesar también de que Estados Unidos en reiteradas ocasiones ha dicho frente a la comunidad internacional, frente a la opinión pública, que ellos apoyan la creación del Estado palestino y que está muy mal lo que está haciendo Israel, pues precisamente esto es lo que ha hecho Estados Unidos. A pesar de lo que dice, Estados Unidos se ha opuesto históricamente al esfuerzo de Palestina por ser miembro de la ONU, diciendo que solo debería ser reconocido como Estado y unirse al organismo mundial después de concluir un acuerdo de paz negociado con Israel. Entonces, a pesar de todo esto, la posición de Estados Unidos terminó frustrando el pedido de Palestina pese a una clara mayoría que ha estado ahora a favor. De los 15 miembros que integran el Consejo de Seguridad, 12 votaron a favor. 2, en este caso, que tienen una postura contraria pero no tuvieron las agallas para votar a favor o en contra, el Reino Unido y Suiza se abstuvieron. Por su parte, el embajador de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, ha dicho que el veto de Estados Unidos es un intento inútil de detener el curso de la historia. Llama la atención porque tenemos primero el posicionamiento por parte de Estados Unidos, que dice que apoya pero que ahora siempre no, y el posicionamiento de Rusia, que también es bastante claro y que, para variar, pues un poco obvio, ¿no? Va en choque con lo que está buscando Estados Unidos. De hecho, para algunos expertos, lo que persigue la administración norteamericana es eso, ¿no? Precisamente poder seguir la estrategia de Israel o lo que está buscando Israel, su propio beneficio. Entonces, si tenemos a un Benjamín Netanyahu que permanentemente sale al frente a decir que ni siquiera apoya el principio de dos estados y que, bueno, sale Estados Unidos a regañar a Netanyahu, pero al final termina vetando a Palestina, para algunos significa que la realidad de la propia estrategia, por así decirlo, de Estados Unidos es muy diferente a lo que le dice a la comunidad internacional. De hecho, hay que tomar en cuenta que en este momento hay una carrera electoral bastante fuerte en la propia administración estadounidense, y es que con miras a las elecciones y lo que está buscando una reelección Joe Biden, tenemos esta pugna política bastante marcada y que sirve también para poder establecer una agenda. Aparentemente para Joe Biden no le conviene ser el presidente que terminó aceptando la formación del Estado palestino o, en este caso, la aceptación de Palestina como un Estado miembro. Y sí, un estigma que no podría cargar en una carrera electoral como esta hace que se tomen ciertas medidas. Y es que, como siempre, las situaciones o las rencillas o el beneficio personal se impone incluso frente a la geopolítica. Los países del G7, como hemos comentado en anteriores videos, estaban buscando empezar a utilizar los activos rusos para armar hasta los dientes a Ucrania, una realidad que incluso lo han reconocido los propios del G7. Sin embargo, se ha generado una tensión que llama la atención. Se han empezado a sacar los ojos entre ellos, al menos esto es lo que están diciendo diferentes analistas, sobre todo pues de la parte rusa. Y es que resulta que el G7, que está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y
Italia y Japón han acusado a Bélgica de estar cobrando unos 1.700 millones de euros en impuestos proveniente de los ingresos generados por los activos rusos congelados. Sí, esto ha sido informado por el medio estadounidense Político. Específicamente, según indica el artículo, se espera que el país europeo imponga unos 1.700 millones de euros solamente en el 2024 como impuesto de sociedades sobre las ganancias de los activos rusos inmovilizados en poder de Europa. Esto, que como sabemos, se hace a través de un depositario con sede en Bruselas, el Euroclear. Lo que llama la atención es que Político ha contactado con el gobierno belga para conocer su postura. De esta manera, Bruselas respondió que, oye, si bien es cierto que está recaudando dicho impuesto, de todos modos, le va a enviar pues esto a Kiev, o al menos esto de nuevo es lo que está diciendo el gobierno belga. Nada va al tesoro belga, el 49% de esa cantidad se destina a equipamiento militar. Entre otras cosas están los 200 millones de euros para la iniciativa checa para comprar armas para Ucrania, ha dicho un funcionario del gobierno, pero esto llama la atención, solamente está hablando de 200 millones de euros, como cuando hemos comentado son 1.700 millones. En este caso, lo que comenta el funcionario es que el resto del gasto se va a destinar a la acogida de los refugiados ucranianos, ayuda humanitaria y médica y ayuda a la reconstrucción. Pero no se está llevando realmente un conteo exhaustivo de para qué o qué se va a gastar o qué se va a quedar el gobierno, en este caso europeo. De hecho, lo que está asegurando el propio medio y le ha comentado en este caso el propio funcionario o el propio Estado belga es que los aliados occidentales alegan que la suma de dinero no va a ayudar directamente a Ucrania. Lo que dice el medio es que los funcionarios de Occidente de la coalición que apoya a Ucrania están cada vez más frustrados con la propuesta de Bélgica de retener el 25% de las ganancias inesperadas de los activos soberanos rusos bajo sus propias autoridades internas. Esto le dijo a Político un funcionario de un país del G7 que pidió el anonimato para variar, y es que tanto para él como para la nación a la que representa, el escenario que se está viviendo empieza a generar una disputa directa entre los propios europeos. De hecho, para la cereza del pastel, ha salido al frente el Banco Central Europeo a decir que confiscar los activos rusos podría romper el orden internacional y que los propios grandes inversionistas mundiales van a ver esto en Europa y sencillamente van a salir corriendo de ahí. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.